Bueno, pues nada, yo en primer lugar quiero dar las gracias a que hayáis invitado a FENACORE a participar en un fórum de regadío y quiero dar las gracias que dediquéis un foro al regadío, porque eso es lo que queremos hacer en FENACORE. En FENACORE lo que queremos es dar a conocer el papel de los regadíos en España, porque cuando se analiza cómo están los regadíos en España y cuando uno empieza a conocer la realidad del regadío en España, pues se da cuenta que podemos estar orgullosos de los regadíos españoles. Y claro, a veces lanzan mensajes en contra de los regadíos, como si los regadíos fuéramos los culpables de la sequía. Y yo digo, bueno, pero es que son mensajes que no responden a la realidad, que no tienen datos objetivos detrás. Y eso es lo importante, ver cuál es la situación real del regadío en España. Primer tema, siempre se dice, es que el regadío es el 80% de la demanda de España, como si fuera eso una barbaridad. ¿Es mucho? ¿Es poco? Primer tema, una cosa es la demanda, una cosa es las necesidades del regadío de España, que efectivamente sí que estaríamos en el 80%, y otra cosa distinta es el uso real del agua que se hace en España dedicada al regadío. Demanda, necesidades y uso real es diferente. Y si nos vamos al uso real, estamos más bien en el 60-63%. Pero en situaciones de sequía como ahora, que hay unos regadíos en el Guadalquivir que tienen el 12% de su dotación, que hay unos regadíos en el Guadiana con restricciones, que los regadíos Canales de Urgel, el gran sistema de regadíos en Cataluña está cerrado y solo le da agua prácticamente para la supervivencia del arbolado, pues el porcentaje de agua que se destina al regadío es todavía muy inferior. Por lo tanto, utilicemos las cifras de manera real. Primero, no hay demasiados regadíos en España. 3.800.000 hectáreas, el 7,5% de la superficie que hay en España, el 15% de la superficie agraria útil, esos no son demasiados regadíos. ¿Por qué digo que no son demasiados regadíos? Porque si uno mira qué pasa en Portugal, qué pasa en Grecia, qué pasa en Italia, qué pasa en California, si uno se compara, porque las cosas hay que compararlas, ves claramente que tenemos superficies agrarias dedicadas al regadío por debajo de otros países europeos, también Chipre, también Malta, etcétera, etcétera, los países que son comparables del Mediterráneo. Por lo tanto, no hay demasiados regadíos en España. Segundo tema, ¿consumimos demasiada agua? Bueno, vamos a ver, ¿qué abastecimiento de población en España se ha quedado sin agua por culpa de un regadío? Por favor, díganme usted un caso concreto. No lancen una acusación de que hay un problema del agua en España y que la culpa la tienen los regadíos porque haya abastecimientos. Vamos a analizar ese abastecimiento concreto, por qué problema está teniendo, y veremos claramente que no tiene la culpa el regadío, porque al revés, el regadío respeta la prioridad de los abastecimientos, en primer lugar, y por lo tanto, cuando hay escasez de recursos, somos los regantes los que nos quedamos sin agua, los que nos quedamos sin regar. Segundo, infraestructuras como los embalses, que son fundamentales en España, dedicadas a atender las demandas y que se han construido para hacer regadíos, se reservan en esos embalses volúmenes de agua para atender a los abastecimientos. Por lo tanto, me parece que cuando somos los sufridores de la sequía, que se pretenda decir que somos los culpables, me parece una injusticia y me parece que es una afirmación que no resiste el más mínimo análisis. Por lo tanto, no hay muchos regadíos en España si miramos los datos del entorno del resto de países europeos. Segundo tema, los regantes hemos hecho los deberes. ¿Es que se dedica mucha agua al regadío? Pues sí,
pero fijaros, a finales de los años 90 se estudió en un libro blanco del agua la situación del agua en España. Y se hicieron todos los planes hidrológicos. Ahora estamos en el tercer ciclo, pero aquello fue porque son el tercer ciclo desde que entra en vigor la Directiva Marco del Agua. Pero hubo unos planes hidrológicos a finales de los 90. En aquellos momentos, el 60, aquí tenéis el dato exacto, el 59% de la superficie estaba en riego por gravedad. Han pasado 25 años, hemos hecho un esfuerzo todos, las administraciones públicas, la administración del Estado, las comunidades autónomas, las comunidades de regantes, los regantes que han hecho y tenemos en estos momentos una situación en la que la mayoría del regadío español es riego localizado, es riego por aspersión. Tenemos el 80% del regadío de España modernizado. Vamos a ver, yo cuando veo gente que critica el regadío en España, yo pregunto, ¿hay algún aficionado al tenis en España que critique a Rafa Nadal o que critique a Carlos Alcaraz? Pero si son los campeones del mundo, pues los regantes españoles somos los campeones del mundo de la modernización. Entonces, ¿todavía quedan modernizaciones que hacer? Bueno, tenemos ahí un 20%, 22% del regadío que hay que modernizar, es verdad. Y le vamos a dar ese segundo empujón. Y estamos con los fondos Next Generation y se están haciendo inversiones y tenemos que acabar esa modernización. Pero yo no sé quién va a criticar al que le guste el tenis a Rafa Nadal o a Carlos Alcaraz, pero ¿cómo estamos criticando los regadíos en España si llevamos 25 años siendo los campeones de la modernización del regadío en el mundo? Evidentemente no somos perfectos, tendremos que mejorar cosas, pero cuando hablemos, miremos los datos y a partir de ahí saquemos conclusiones. Todavía queda efectivamente por hacer, pero esta es la situación un poco del regadío en España. Fijaros cómo hemos ido disminuyendo el consumo de agua. El volumen anual que se ha dedicado, pues estamos ya... Es decir, después de este proceso, en estos 25 años, se han aumentado ligeramente un poquito la superficie de regadío. Ahora no hay planteadas grandes transformaciones en regadío ni crecimiento, al revés, hay mucha prudencia y en la mayoría de las cuencas y de los sistemas no se van a ampliar regadíos y hay muy poquitas ampliaciones planteadas. Sí que se han ampliado un 10% aproximadamente en 25 años el regadío, eso ya se ha frenado, pero es que incrementando un 10% la superficie de regadío, hemos disminuido un 15% el volumen de agua que utilizamos en el regadío. El resto de usos, los abastecimientos, los usos industriales, no han tenido una disminución, tienen un crecimiento de la demanda. Y la demanda más importante ha disminuido un 15% el volumen de agua destinado. Por lo tanto, a veces parece que es que queremos regar en la luna. Oiga, hemos hecho los deberes el regadío de España y consumimos un 15% menos de agua. Y aquí están los datos y cuando utilizamos datos, no utilizamos datos de FENACORE, utilizamos datos del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Agricultura, del STIRSE, de las encuestas, datos oficiales, que es lo que yo pido siempre que se utilicen cuando hablamos del regadío. Bueno, ¿qué hemos conseguido con la modernización? Hemos ahorrado agua, por supuesto, ese 15%. Teníamos unas 7.100 metros cúbicos por hectárea de consumo medio al año en el conjunto de las cuencas y ahora estamos por debajo de 6.000 metros cúbicos, 5.600 metros cúbicos sería la media del regadío en el conjunto de España. El regadío es muy diverso, muy heterogéneo, pero esas son las cifras globales medias que salen a nivel de España. Pero este ahorro de agua, fundamentalmente, es decir,
A veces se habla del efecto rebote y se dice, ¿estamos en contra de la modernización? Porque es que se utiliza para ampliar regadíos y se utiliza para... Oiga, los datos no dicen eso. Los datos lo que dicen es que la modernización de regadíos ha llevado a una disminución del consumo de agua. Y en la gran parte de las modernizaciones y de los ahorros de agua, es verdad que no se han modificado las concesiones, se han revisado, pero al día siguiente de entrar en funcionamiento esa modernización, ese regadío ha consumido menos agua. Las comisiones de desembalse, y lo importante no es lo que diga la concesión. Yo puedo traeros aquí ejemplos de cómo se han revisado concesiones y se han reducido, pero lo importante es que una cosa es el mundo de los papeles, del registro de agua, de cómo están y otra cosa es la realidad. Y en la realidad se ha ahorrado esa agua. Lo que pasa es que hace falta hacer los trámites administrativos concesionales en las confederaciones para hacer las modificaciones. Pero que no se hayan hecho las modificaciones en el papel no quiere decir que al entrar un regadío en funcionamiento, al día siguiente, con ese regadío más eficiente, consuma menos agua. Lo que pasa es que los trámites administrativos en las confederaciones van mucho más lentos. Eso es verdad. Esta disminución del agua, por lo tanto, ha beneficiado al conjunto de usuarios y al medio ambiente también, porque las situaciones de sequía no solo afectan a las demandas, afectan muchas veces a las zonas húmedas asociadas al dominio público hidráulico, afectan a parques naturales, etcétera, etcétera. Ha aumentado también la productividad. Tenemos un problema que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria en España. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener problemas con el suministro de energía antes de la guerra esta de Ucrania? Pues imaginaros si la energía es necesaria, imaginaros si son necesarios para un país los alimentos. ¿Qué nivel de seguridad y de garantía alimentaria tenemos que tener en un país para no tener... bueno, si no encendemos la luz hay un problema, pero si no hay alimentos... Y además en un momento en el que tenemos un problema económico que es el IPC y el incremento de los precios. Y si no aumentamos la productividad, si no hay más abundancia de alimentos, pues suben. Y de hecho, la cesta de la compra está subiendo mucho más que el IPC medio, ¿no? Con lo cual es muy importante la productividad. Luego se ha hecho un cambio impresionante en las comunidades de regantes porque ese 80% de regadíos modernizados no le cobran a los regantes por la superficie exclusivamente. Antes las comunidades de regantes repartían los costes por superficie, por hectárea. Esta era la comunidad de regantes, a tanto por hectárea, a tanto por la unidad de superficie, anegada, tahuya, lo que hay en el campo. Ahora ese 80% de los regadíos en España, los gastos fijos los repercute por superficie, pero la mayoría de los gastos de explotación asociados al consumo de agua los hace por volumen de agua, por metro cúbico suministrado. Y por lo tanto, eso favorece el uso eficiente del agua. ¿Qué es lo que quiere la Directiva Marco de Aguas? Que la recuperación de costes incentive el uso eficiente del agua. Porque estamos cumpliendo la Directiva Marco y estamos cumpliendo la recuperación de costes porque así lo dicen los informes que hay en todos los planes hidrológicos que se han hecho sobre el tema. En un 80% se recuperan perfectamente los costes. Bueno, se han mejorado el funcionamiento de las comunidades de regantes y sobre todo la modernización ha hecho algo muy importante. Ahora yo veo sistemas que están con el gravísimo problema de que no tienen agua para repartir. Es decir, ¿para qué existe una comunidad de regantes? Uno se tiene que preguntar en la vida cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo. Una comunidad de regantes, ¿qué necesita? Una comunidad de regantes nace con un fin claro: repartir el agua de manera justa y equitativa entre todos sus regantes. Y eso, cuando se hace la distribución por gravedad, pues tienes que tener unidades de medida, de tiempo. Cuando lo haces con un sistema modernizado, con un contador, lo haces de una manera absolutamente transparente y absolutamente precisa. Y si hay restricciones, hay las mismas restricciones para todo.
Con lo cual, la modernización nos ayuda a los regantes a cumplir la misión que tenemos, que es administrar de una manera racional, justa, el agua. Bueno, y por lo tanto mejoramos el servicio a los regantes. El regadío, pues genera sin duda empleos de mucha más calidad y mucho más estable, mejora la calidad de vida. Cuando ves sistemas de regadío modernizado, no se abandonan las fincas a pesar de la crisis del sector. Ayuda a incrementar las nuevas tecnologías en el mundo del agua. Y veía hace poco, creo que a Javier Sánchez, que es el subdirector general del Ministerio, con el que ayer estábamos hablando de poner en marcha el PERTE de regadíos y que próximamente se va a poner y nos va a permitir hacer esa segunda modernización que es tan importante. Por lo tanto, tenemos un montón de beneficios y un montón de mejoras y de externalidades positivas que no solo benefician a los regantes, sino que también benefician al conjunto de la sociedad. Yo no sé si sois todos de Madrid, pero tenemos un problema en España y es que se concentra la población en las ciudades. Y tenemos que ordenar el territorio y tenemos que hacer frente al reto demográfico. ¿Cómo hacemos eso? Es una palabra muy bonita que se pone en el texto del nombre de un ministerio de medio y reto demográfico. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hacemos para que la gente se quede en el campo y se quede en el territorio y no se concentre toda la población en las ciudades, que estamos de acuerdo que hay un... ¿Cómo lo hacemos? Es decir, les tenemos que dar y facilitar a los que se tienen que quedar en el campo un medio de vida digno, razonable y que puedan vivir de... Pues eso lo favorece y lo hace el regadío. El regadío favorece que se incorporen los jóvenes Hay un problema generacional con la agricultura y con el regadío porque las nuevas generaciones no se quieren dedicar al regadío. Pues es fundamental, cuando hay regadíos modernizados, se incorporan más jóvenes, se incorporan más mujeres que tienen que incorporarse también al sector. Por lo tanto, para cohesionar el territorio, que es un problema que tenemos grave en España, necesitamos unos regadíos y unos regadíos modernizados. Tenemos otro tema fundamental y es que el tema de la fertilización. Los regadíos modernizados hay muchos que la fertilización ya no la hace individualmente cada regante, sino que la hace la comunidad de regantes. Con lo cual hay un ingeniero agrónomo, un técnico, que está con un plan de abonado haciendo la fertirrigación de ese conjunto de la comunidad. Eso se da en algunas zonas de España, con unos resultados muy positivos porque tenemos ya los datos que disminuyen la utilización, el número de kilos por hectárea de fertilizantes e incrementan muchísimo la eficiencia de los abonos. Vamos a ver, yo creo que lo entendéis perfectamente. Yo soy abogado, de ingeniero sé poquito, pero la eficiencia del uso del agua cuando tú haces un abonado sobre la parcela, abonas y riegas, tiene una eficiencia muy parecida al del agua. Cuando tú haces el abonado con un sistema de riego por goteo, con una fertirrigación por unos tumos gota, 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 consigues que la eficiencia de ese abono sea muy similar a la del agua. Y pasas de una eficiencia del 50% a una eficiencia del 90%. Con lo cual, es que con el 50% de abono consigues las mismas producciones aprovechando el 90% de los fertilizantes que utilizas. Eso es otra tarea muy importante y otra ventaja que ha conseguido la modernización. Yo quiero introducir, cuando hablamos de las ventajas del regadío, los regadíos del futuro, he puesto ahí en primer lugar conexión con nuestro origen, con nuestros antepasados, un poco porque venimos del campo. Y yo digo, mira, a veces en esta vida para convencer a la gente no basta con dar datos objetivos, no basta con poner esta información que es contrastable. Para convencer a la gente hace falta llegar al corazón. Hace falta generar sentimientos. Yo os pregunto, ¿de dónde venimos? ¿Habéis vivido siempre en la ciudad? ¿Dónde vivían vuestros padres? ¿Dónde vivían vuestros abuelos?
tenemos que hacer algo por el mundo rural. Hace nada, hace nada, 50 años, 100 años, la mayoría de los españoles vivíamos en el campo. Y tenemos que mimar el campo, porque venimos todos de ahí y porque queremos que siga existiendo campo y queremos que siga existiendo mundo rural. Y tenemos que ser capaces de conectar con ese origen que tenemos todos, ¿no? No sé si levantáramos la mano, ¿cuántos diríais que vuestro padre o que vuestro abuelo venían de un pueblecito? O bueno, es verdad que ahora parece que ya no se van, muchos siguen veraneando en el pueblecito y otros se van a la playa. Pero miremos a nuestros antepasados, acordémonos de ellos y pensemos que tenemos que seguir trabajando por el mundo rural, ¿no? Luego, yo creo que estamos en la ciudad y cogemos el coche, nos vamos a ver el Valle del Jerte y las flores de las... Muy bien, qué maravilla de paisaje. Nos vamos a ver esos arrozales maravillosos que mantienen zonas húmedas. Bueno, todo eso está muy bien, los cultivos de lavanda, los maizales, vale, pero eso tiene que tener un futuro para que siga existiendo y lo tenemos que cuidar y hacer un poco entre todos. Ahora que está el gran problema de la contaminación, bueno, pues la realidad es que los cultivos de regadío aportan oxígeno a la atmósfera con todo el tema de la fotosíntesis, son verdaderos sumideros del CO2 atmosférico. Estamos ahí, hay estudios de las universidades que comparan cuánto absorbe una hectárea de bosque, cuánto absorbe una hectárea de arbolado y, bueno, pues dan cifras realmente sorprendentes. Estamos haciendo una labor ahí muy importante, ¿eh? Estamos en el sur de Europa. Miramos África y vemos el Sáhara creciendo, ¿eh? La erosión y la desertización, que tenemos un verdadero peligro, no solo en el sureste de España, que también, pero que está avanzando el desierto y si no hubiera esos regadíos ahí frenando la erosión, asentando y manteniendo una cubierta vegetal, pero es que en zonas del interior de España también se produce eso. En zonas de Aragón, de Castilla, hay peligro de desertización y el regadío mantiene una cubierta vegetal y es un freno muy importante para esa erosión, para esa desertización. Y hemos visto en los últimos incendios como muchos regadíos han servido para parar los incendios. Por lo tanto, todo esto son funciones y labores que hacemos en beneficio del conjunto de la sociedad, como producir biocombustibles. Generamos una economía impresionante. Yo, si os preguntara ¿cuál es la industria más importante que hay en España? La que genera más riqueza, más puestos de trabajo. Empezaríamos a pensar, bueno, yo no sé, el turismo yo creo que son servicios, es un sector fundamental. La industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria la industria agroalimentaria es la industria que más empleo genera, que más PIB y que más riqueza genera. ¿Y cuál es la base de la industria agroalimentaria? Los productos del regadío. Porque el regadío permite adaptar las producciones a los mercados, ir cambiando los cultivos, ir adaptándose a esas nuevas necesidades. Cuando uno está en el secano, tiene una oportunidad. Prácticamente el secano es habitual el monocultivo, a lo mejor cambia de cereal, a lo mejor puede hacer algo, pero el cambio, el regadío te permite diversificar las producciones y cambiarlas y adaptarlas, y eso se está produciendo permanentemente y vemos cómo se han ido cambiando producciones de cítricos a caquis, de caquis a aguacates, según lo que va tomando el mercado. Antes nadie tomábamos aguacates y ahora casi todo el mundo. Bueno, pues ahí nos hemos ido adaptando el regadío. La verdad es que los efectos positivos del regadío ahí están. Yo, esta mañana, lo que quería deciros es que el regadío tiene futuro,
que lo que decía al principio, los españoles estamos orgullosos de Rafa Nadal y estamos orgullosos de Carlos Alcaraz porque vemos los partidos y encima los ganan y vemos que un español está ahí de número 1. Pues yo os digo de verdad que los regadíos españoles, ya tenemos aquí al presidente de Riegos de Aragón y Cataluña, una comunidad de 140.000 hectáreas. Están haciendo un uso eficiente no solo del agua con la modernización, sino también de la energía. Están aprovechando el riego modernizando de manera que las diferencias de cota y las diferencias de nivel del terreno les permiten regar con presión sin coste energético en los sitios donde eso se lo ha permitido. Pues este es un caso, pero es que hay cientos de comunidades de regantes que forman ese conjunto del regadío español, que estamos ganando los partidos, que estamos ganando los campeonatos. Y igual que estáis orgullosos de Rafa Nadal, yo creo que tenemos que estar orgullosos de esos regadíos, que tenemos que hacer ese uso sostenible y eficiente del agua, de la energía, de la tierra, de los fertilizantes, y estamos en ello y haciéndolo razonablemente bien. Desde luego, tenemos que seguir mejorando, seguimos trabajando y colaborando con las administraciones públicas para dedicar más dinero y terminar esa modernización y hacer una segunda modernización, pero estamos ganando el partido y podemos estar orgullosos de los regadíos en España. Muchas gracias.